Señor, quiero agradecerte en este día por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo tan especial que nos permite reunirnos en tu nombre. Háblanos a través de este párrafo, de estos versículos que vamos a estudiar. Que tu Santo Espíritu, Señor, llene este lugar y redarguya el corazón de cada persona que esté escuchando este sermón, esta enseñanza, porque lo único que queremos hacer, Señor, es entender cuál es tu voluntad revelada, especial y específica para mi vida, para nuestras vidas en estos versículos. Que tu Santo Espíritu use mi vida también para compartir de tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Mateo capítulo 21. Hemos leído la primera parte del 28, pero vamos a estudiar hasta el 46. Y eso lo pones al suelo. Y vamos a hablar sobre el rey Mesías. Esta es nuestra serie. Y vamos a hablar sobre dos parábolas del rechazo de Dios a Israel. Hemos leído la primera parábola, pero van a ver dos parábolas que vamos a estudiar hoy. Por eso, el bosquejo es sencillo. Primero, cuando hablamos de parábolas del rechazo de Dios a Israel, del versículo 28 al 32, la parábola de los dos hijos. Y del versículo 33 al 46, la parábola de los agricultores malvados. ¿Y por qué hablamos del rechazo? Antes de leer el texto, recordemos que Jesús entró un domingo, como hoy, y eso lo hemos llamado y se llama generalmente el Domingo de Ramos, ¿recuerdan? La entrada triunfal. Estos acontecimientos, esta conversación con estos líderes sucede un día martes. O sea, estamos ya avanzando día a día y hemos visto una característica en Mateo, que la tensión ha ido creciendo. Es decir, mientras empezaba a discutir en los primeros capítulos, ¿no? Se enfrentaba con los fariseos. En esta semana, en estos últimos días, es como que ya no voy a ir con indirectas, ahora voy a ir con directas. Te lo digo de frente. Parece a veces los arequipeños, dicen, ¿no? El arequipeño dice lo que piensa. ¿Han escuchado esa frase o no? En otros departamentos dan vueltas al asunto, lo que quiero decirte por aquí, pero el arequipeño dice lo que piensa. Y Jesús va a decirles directamente a ellos, saben, ustedes, líderes religiosos, están rechazados por Dios. Entonces Jesús, en el versículo 28, ahora sí vamos a leer, dice, pero miren, ¿qué piensan de lo siguiente? Dice Jesús, un hombre con dos hijos le dijo al mayor, hijo, voy a prender el de abajito, el de la caja, ese. Hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. Y el versículo 29 dice, el hijo le respondió, no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. O sea, Jesús empieza a narrar, miren, dos hijos y hay siempre un hijo más rebelde que otro, dicen, ¿no? Si ustedes son papás y tienen dos hijos, ya saben que hay uno más rebelde que otro. Y él dice, no voy. Pero dice el texto que cambió de idea y fue. Versículo 30. Entonces el padre le dijo al otro hijo, ve tú. Y él le dijo, sí, Señor, iré. Pero no fue. O sea, miren, no iré, cambió de idea y fue. Sí, Señor, iré, pero no fue. Esa es la idea. Un padre, Padre celestial, que se está reflejando en esta parábola. Y el versículo 31, Jesús dice, ¿cuál de los dos obedeció al Padre? Y si nos preguntan a nosotros, ¿cuál de los dos obedeció al Padre? Y como estos fariseos, maestros de la ley, saduceos, ya hemos visto que eran los expertos en la ley y tenían todas las respuestas, porque así hay personas, hermanos, en el mundo que tienen todas las respuestas, ¿no? Y si no las tienen, se las inventan, yo les digo, ¿no? Pero tienen una respuesta. ¿Sabes qué contestaron? El primero, dijeron. Y luego Jesús explicó el significado. Les digo la verdad. Los corruptos, cobradores de impuestos y las prostitutas, dice el Señor, entrarán
en el reino de Dios antes que ustedes. Eso era una bomba, hermanos. O sea, no les está diciendo ahora acá una indirecta, les está diciendo una directa. Pero entendamos un poquito. Según la ley y según las tradiciones, un varón, un judío, a los 12 años tenía que conocer el Pentateuco, tenía que conocerlo muy bien, y había una ceremonia que pasaba ya a la adultez. Estos hombres habían pasado ese proceso, conocían todo el Antiguo Testamento, y no solamente conocían el Antiguo Testamento. Mateo nos ha mostrado la oración del fariseo y el publicano anteriormente, ¿se acuerdan? El fariseo, este hombre que conocía la ley y respetaba la ley, decía así: no soy como ese cobrador de impuestos, el que está ahí mencionado, publicano, no lo soy. Señor, gracias porque tú no me has hecho como él. Gracias porque yo sí ayuno 2 veces a la semana. Lunes y jueves ayunaba, ¿no? Un día que el lunes supuestamente Moisés ascendió y el jueves que descendió. Pago el diezmo de todos mis ingresos. Y es más, Jesús decía que diezmaban de la menta y el comino, ¿sabían o no? O sea, el comino agarraban, lo tiraban a la mesa y contaban ustedes saben cómo es el comino, ¿verdad? Agarraban los cominos para no agarrar y decir, mira, esto es el diezmo, no, contaban 1270 gramos, ¿cuánto sería? 127 semillitas, el diezmo, o sea, eran estrictos. O sea, ellos se sentían justificados delante de Dios. Pero Jesús ya les dijo, ustedes no son justificados delante de Dios. El único que es justificado es el cobrador de impuesto. ¿Pero por qué? Porque el cobrador de impuesto oraba y ¿qué decía? Perdóname, Señor. Soy pecador. ¿Se acuerdan, hermanos? Perdóname, Señor. Entonces, estos hombres se sentían superiores porque hacían obras, porque cumplían al pie de la letra. Estos hombres creían que tenían el reino de Dios asegurado. Y es más, la tradición, esto no está en la Biblia, de los judíos decía que Abraham estaba en la puerta del infierno. Ojo, ¿y qué hacía en la puerta del infierno Abraham? Para que ningún judío que por error iba al infierno podía entrar, porque al judío tenía que ir derecho al cielo. O sea, les pertenecía el reino de los cielos. Pero Jesús les dice, les digo la verdad, los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. O sea, miren, hay otro texto que donde Jesús los desafía en Mateo capítulo 8, versículo 11 al 12, y dice lo siguiente: y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Cómo creen que estos judíos lo recibieron? O sea, ¿tú qué crees que te aseguras tú el cielo y no vas a ir al infierno? Jesús les dice, ustedes, judíos, sí, la salvación viene de los judíos, se les preparó el reino, pero serán arrojados a la oscuridad. O sea, ser judío no le garantizaba que vaya al cielo. Ser religioso no le garantizaba que vaya al cielo. Creer en Dios no es suficiente. Porque los demonios creen y tiemblan y van a ser arrojados a la oscuridad. Y es triste que en Perú, si tú miras el mapa, miren, más del 80% son católicos y creen en Dios, ¿no? ¿Han visto eso o no? Se les llama cristianos, dice, ¿no? Cristianos. ¿Pero siguen a Cristo? ¿Aman a Cristo? ¿Obedecen los mandamientos de Cristo? Y algunos dirán, pero yo sí soy, yo sí creo en Dios, pastor, ¿no? Porque Semana Santa no como carne el día viernes.
estricto, ¿ah? No como. El 1 de mayo hice mi peregrinaje, ¿se acuerdan? A Chapi, y yo creo que el Señor lo recibe. Y en Navidad, bueno, en Navidad prendo mis velas, ¿no? Hago todo, la rutina, al niñito Jesús lo escondo hasta que llega el 24 y lo pongo. O sea, realmente yo creo en Dios. ¿Ustedes creen que ser religioso le da garantía a una persona que entre al cielo? Eso les dice, no, ni judío, ni religioso, nadie podrá entrar al reino de los cielos porque simplemente cree en Dios. ¿Y cuál es la diferencia? Versículo 32, Jesús les dice, pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron. Mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron, aún viendo lo que ocurría, después se negaron ustedes a creerle y a arrepentirse de sus pecados. Y el primer testimonio que pone Jesús es Juan el Bautista. Y yo les pregunto a ustedes, que ya hemos venido estudiando, ¿cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Arrepiéntanse. No les dijo, hoy tú crees en Dios y Navidad y en Semana Santa, o mira, ¿sabes qué? Ven a Jesús y tu dolor se va a ir de tu corazón, y ¿sabes qué? Mira, Jesús tiene algún plan maravilloso para ti. ¿Ustedes han escuchado esos mensajes? Jesús tiene un plan maravilloso para ti. Porque el plan maravilloso para Jesús fue ser torturado. ¿Sabes cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Arrepiéntanse. ¿Y qué es arrepentirse? Deja de hacer lo malo que estás haciendo y vuélvete a Dios. Deja de hacer ese pecado que estás haciendo y vuélvete a Dios. ¿Y saben cuál fue el mensaje de Jesús? Arrepiéntanse. ¿Y saben cuál fue el mensaje de Pedro el día del Pentecostés? Varones judíos, arrepiéntanse. ¿Y saben cuál fue el mensaje de Pablo? Su primer mensaje, arrepiéntanse. Y ese es el evangelio, hermanos. Cambia tu manera de vivir. Pídele perdón a Dios. Vuélvete a Dios. Ese era el mensaje. Obviamente que los líderes judíos lo conocían, sí lo sabían, pero ¿sabes qué? Decidieron no cambiar. Seguir viviendo con su religión. Pero a los cobradores de impuestos y a las prostitutas, obviamente les chocaba, ¿no? Oye, deja de ser prostituta, deja de robar. ¿Quién eres tú para juzgarme? Pero luego el mensaje cayó a su corazón. Luego el mensaje entró en su mente y luego dijeron, vamos a dejar nuestra manera de vivir. Y por eso Jesús dijo, ellos son los primeros que entrarán. ¿Por qué? Dijeron al principio no, como ese hijo, pero después que dijeron, sí lo hago, sí voy a cambiar mi vida. Pero aquellos dijeron, sí, está bien ese mensaje, me encanta ese mensaje de Juan. Pero siguieron viviendo su estilo de vida corrupto, inmoral y lleno de pecado, religiosidad al 100%. Y creo, hermanos, que este mismo principio se ve hoy en nuestra nación. Mientras muchas personas dicen creer en Dios, pero no cambian su manera de vivir, no abandonan el pecado. Y ellos son los que dicen, no, yo sí creo en Dios. Pero creen en la Pachamama, creen, hermanos, en el Apu, creen en Buda, creen en el gatito que te da la suerte, creen en la ruda, creen en los sueños y creen un montón de cosas, pero sí creen en Dios. Pero ¿sabes qué? No cambian su manera de vivir. Pero es triste, hermanos, si hoy encontramos dentro de la iglesia mismo personas que dicen, yo sí creo a Dios, yo sí vengo a la iglesia, pero sigues viviendo en pecado. Pero sigues desobedeciendo a Dios. No has cambiado tu manera de vivir. ¿Sabes qué, hermano? Yo creo que tú te deberías de identificar con esos religiosos. No con este hijo que dijo, sí, porque este es el Israel. Sí, Señor, pero no iré. ¿Sabes qué, hermano? El Hijo de Dios es aquel que cree en Jesús y obedece sus mandamientos. Pero el religioso es aquel que cree en Jesús y no obedece sus mandamientos. Es así, hermanos, es sencillo.
Recuerda, este hombre dijo, no iré, pero cambió de idea y fue porque el mensaje entró a lo más profundo de su ser y eran pecadores. Y ese es el mensaje de salvación. Todo pecador puede ser perdonado. Todo pecador necesita arrepentirse y todo pecador en Cristo puede encontrar salvación. Que seamos ese hombre que quizás me choca el mensaje, pero sabes, voy a seguir a Jesús. Pero Israel, tristemente, aparentaba, pero no hubo un cambio. Porque hermanos, al final el evangelio es esto. ¿Sabes qué es? Creer, arrepentirse, pero a la vez vivir imitando a aquel a quien hemos creído. ¿Saben cómo se llama? Cristo Jesús. Por eso nos llamamos cristianos. ¿Por qué? Porque somos seguidores de Cristo. Porque imitamos ¿a quién? A Cristo. ¿Entienden esa diferencia? Porque yo soy cristiano, pero no vives como Cristo. Entonces no deberías llamarte cristiano. Porque nos identificamos con el nombre al cual seguimos o imitamos o vivimos. Como aquel, algunos dicen coffee lovers, ¿no saben? No. Que le encanta el café, vive con café y le gusta el café. Me identifico con el café. Mi vida es café. Me echo perfume de café. ¿Está bien, hermano? Tengo mis cuadros de café. Tengo mi colección de café. Quiero, ¿me entienden o no? Ese es me identifico, pero igual es con Cristo. Y aún los jóvenes han visto los K-pop, ¿se llama? ¿O los coreanos? ¿Cómo se llama? K-pop, ¿no? Tantos jóvenes K-pop, no sé cómo se les llama. K-pop lover, no sé cómo, ¿no? O sea, y se identifica, ¿no? Y hasta en coreano me habla, pastor, ¿no? ¿Qué me hablas? Le digo yo. Es que son coreanos, se pintan el cabello, tú entras a su cuarto, todo es coreano, se van a comprar su sopa, esa picante coreana, no sé, ¿no? ¿Han visto? No, todo coreano y hasta allá se quieren jalar los ojos, ¿no? Porque quieren ser coreanos, se visten como coreanos, viven como coreanos, pero hoy tú eres peruano. Hasta se quieren casar con un coreano, ¿no? Sueñan, ¿han visto, no, hermanos? En una relación imaginaria con un coreano en su Facebook, ¿no? Imaginaria, ¿no? O sea, porque quieren ser ¿qué? K-pop. Porque quieren imitar ¿a quién? A quien idolatran, a quien les gusta, a quien les llama la atención. Pero igual es el evangelio. No puedes quedarte en creer, porque los demonios también creen y tiemblan. Tienes que arrepentirse y eso no hacen los demonios. Pero sí los religiosos, ¿sabes por qué? Porque el tercer punto, no viven imitando a aquel a quien han creído. No lo imitan. No aman como Jesús, no hablan como Jesús, no conversan como Jesús, no se ven como Jesús, no adoran al Padre como Jesús, no cumplen la misión como Jesús, no están haciendo nada como Jesús, pero se llaman cristianos. ¿Sabes, hermanos? Cuidémonos de no ser esos religiosos modernos o los nuevos fariseos o saduceos. Jesús les dijo, ellos entrarán primero. Ahora, la segunda parábola es más fuerte, los jóvenes dicen, más heavy, dicen, ¿no? ¿Han escuchado eso, no? 33 al 46, miren, dice, ahora escuchen otra historia. Cierto propietario plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia y luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Como les dije, Jesús no está hablando nada que ellos no entiendan. ¿Por qué? Ya con esta discusión con los líderes, ya hablando del viñedo, ya hablando de la torre, Jesús saca algo de Isaías, capítulo 5, versículo 1 al 5. Dice, ahora cantaré para a quien amo. Un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Y el versículo 2 dice, aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. La misma historia, ¿se dan cuenta? La misma imagen que está hablando. Y luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran... ¿Y las uvas qué son? El fruto
del viñedo. Miren, versículo 3. Y ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? Porque cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas. Versículo 5. Déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos, porque había un cerco, y dejaré que se destruya. Derrumbaré sus muros y dejaré que los animales pisoteen. ¿De qué estaba hablando Isaías? De Israel. Del momento en que sus muros iban a ser destruidos. Vino el ejército babilónico, destruyó, lo dejó en ruinas, quemó el templo, se llevó el arca, o el arca no se llevó, no, se llevaron los utensilios, todo, y hasta los animales empezaron a vivir en esa ciudad. Todos los judíos, por eso Mateo se dirige a los judíos, entendían esta parábola. ¿Y qué dice? Versículo 34. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a sus siervos para recoger su parte de la cosecha. O sea, este dueño dice, bueno, me toca cobrar, obviamente, y ahí están estos agricultores arrendatarios, 35, pero los agricultores agarraron a los siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero, hermanos. Miren, lo agarran a uno, lo corretean, no le quieren pagar y lo botan hasta 1, 2 y 3. Ahora, ¿qué sucede? 36. Entonces el dueño de la tierra envió a un grupo más numeroso de siervos para recoger lo que era suyo, porque eres el dueño, ¿no? Pero igual, vuelve a enviar y el resultado es el mismo. Dijo, enviaré de repente más personas. ¿Y qué hicieron estos? Los golpearon y los mataron. 37. Finalmente el dueño envió a su propio hijo porque pensó, sin duda respetarán a mi hijo. Ya que nada le respetan a estos siervos. Y ojo, cuando la palabra en el texto dice respetarán a mi hijo, es la misma frase usada por el Padre en el bautismo de Jesús en Mateo 3:17 y la transfiguración en Mateo 17:5. ¿Se acuerdan una voz que venía del cielo y decía, este es mi hijo amado? O sea, ya no está hablando con segundas, no está hablando con indirectas. Jesús les está diciendo, yo soy el hijo. La misma palabra. Y entonces dice, bueno, respetarán a mi hijo. Lo manda al hijo. Y el versículo 38 dice, sin embargo, cuando los agricultores vieron que venía el hijo, se dijeron a unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad. Vamos, matémoslo. Y nos quedaremos con la propiedad. Qué vivos diríamos, qué malos, qué aprovechados. Querían quedarse con la propiedad. ¿Sabes? Lo mismo sucede hoy, hermanos. La humanidad quiere matar a Dios y apoderarse del mundo, creyendo que les pertenece. No ha cambiado. Si bien dijeron vamos a matar, hoy la humanidad quiere matar a Dios, ¿sabían? Por eso salió una canción hace mucho tiempo, Dios no está muerto, ¿se acuerdan? Dios está vivo. Porque quieren matar a Dios. O sea, ya no quieren entender ni respetar a un creador, porque el ser humano se quiere crear a sí mismo. No sé si han escuchado que la ONU había sacado 112 géneros. ¿Han escuchado eso? Y hoy día muchos jóvenes dicen, yo soy, ya no soy hombre ni mujer. ¿Qué soy? O soy binario, o soy no binario. O sea, ¿y qué eres? O sea, pero la lógica, la razón, la ciencia te dice, ¿eres hombre o eres mujer? No, yo no soy hombre ni mujer. Porque yo me creo a mí mismo. Y mira, yo me puedo crear a mí mismo. No sé si existe el transgordo. El transgordo sería soy un flaco encerrado en el cuerpo de un gordo. Algo así sería, ¿no? O el transrico, porque soy un rico millonario, pero estoy encerrado en este cuerpo de un pobre. Con hábitos de pobre, no sé. Pero sí, y es más, yo soy una niña de 8 años con ojos azules.
Y si tú me contradices, sabes que eres un homofóbico, un retrógrada, un cucufato y no entiendes nada y me estás faltando de respeto porque yo soy lo que pienso y creo que soy. ¿Entienden, hermanos, esto que parece tan vano, absurdo? Porque al final, si yo muero, ¿qué van a decir? Mis huesitos, hombre o mujer, XXXY. Y como algún amigo me decía, al final escogerás entre el urólogo o el, ¿cómo se llama? Ginecólogo. Porque esto es lo que dice la ciencia, ¿me entienden? Pero no. Vamos a contradecir la ciencia, vamos a contradecir la razón, porque tú dices, oye, pero tú no te ves como una niña de esa edad y tus ojos son marrones o negros. No, yo soy lo que soy. ¿Me entienden, hermanos? O sea, la humanidad está queriendo matar a Dios, se quieren apoderar del mundo, creyendo que les pertenece, y es lo mismo que estos hombres dijeron. Matemos al Hijo y nos quedamos con la propiedad. Juan 11:48 nos muestra la intención de estos líderes y decía, si le dejamos seguir así, dentro de poco, hablando de Jesús, todos van a creer en él. Entonces el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo como nuestra. O sea, ellos lo vieron a Jesús como una amenaza. Es una amenaza, así que matémoslo. Versículos anteriores. Jesús nos dijo por 3 ocasiones, yo voy a Jerusalén y me van a matar. ¿Se acuerdan? Voy. Pero también estos líderes dijeron, matemos a Jesús. Y Juan también narra esta historia. O sea, Jesús con esta parábola les está diciendo, yo sé lo que hay en tu corazón. Yo sé lo que tú quieres hacer. Yo sé que tú me quieres matar porque yo soy el Hijo. Ahora, versículo 39. Entonces lo agarraron, lo arrastraron fuera del viñedo. ¿Y qué hicieron, hermanos? Lo asesinaron. Lo sacaron afuera. ¿Por qué? Jesús sabía. Voy a Jerusalén. Estamos hablando del día martes, hermanos. El día jueves en la noche lo apresaron. Y el viernes lo torturaron. Y decidieron a través de las autoridades romanas sacarlo fuera de la ciudad. Lo arrestaron, le dijeron que lleve su cruz, ¿recuerdan? Ese patíbulo por todas las calles, lo torturaron, lo clavaron en una cruz, lo mataron de la forma más cruel y vergonzosa al Hijo de Dios. La humanidad lo mató. Y ojo, hermanos, sí, ellos, los fariseos, los romanos hicieron todo esto, pero al final fueron tus pecados y mis pecados, hermanos, quienes mataron a Jesús. En el fondo es esto. Si bien es cierto, es cruel lo que hicieron ellos y ellos van a pagar las consecuencias de eso, pero al final si Jesús permitió que eso sucediera, que pasase esa vergüenza, que pasase esos látigos, que pasase esa humillación de estar desnudo, aún en la cruz del Calvario siendo latigado, fue por tus pecados, por tu desobediencia, por tu mentira, por tu inmoralidad sexual, por tu robo, etcétera, etcétera. ¿Sabes cómo se llama? Pecado. Eso. Jesús lo sabía. ¿Sabes? En el fondo Jesús conoce los complots que hay en nuestro corazón. Jesús conoce, sabe qué intención tienes, qué quieres hacer, por qué quieres hacer. Jesús les está diciendo, yo conozco todo. Y versículo 40, miren, Jesús preguntó, cuando el dueño del viñedo regrese, ¿qué les parece que hará con esos agricultores? Y como estos líderes, como les dije, tenían todas las respuestas y si no se las inventaban, los líderes religiosos contestaron, a los hombres malvados les dará una muerte horrible y alquilará el viñedo a otros que le darán su porción después de cada cosecha. ¿Por qué creen que dijeron estos hombres esto? ¿Quién tiene la respuesta? Los que no tienen la respuesta, pero se la inventan. ¿Saben? Porque ellos harían lo mismo. Si a mí me hicieran eso, dirían estos líderes religiosos, yo los mando a matar a agricultores, ¿sí o no? Pero no saben que
¿quiénes eran ellos? Los actores de esta parábola. Ellos mismos estaban dando un juicio. Miren, para que entendamos bien, los personajes principales de esta parábola son el propietario o dueño, ¿quién es? Dios. El viñedo, Israel. Los agricultores arrendatarios, los líderes religiosos judíos. Los siervos, los profetas y sacerdotes que permanecieron fieles a Dios y predicaban a Israel. El Hijo, obviamente Jesús. Y los otros agricultores, los arequipeños. O sea, gentiles, pues somos los gentiles, limeños, estadounidenses, australianos, canadienses, camanejos, tacneños, todos, o sea, también nos arrienda, también nos da, o sea, nunca pensemos que el reino es nuestro de la iglesia cristiana, porque Pablo inclusive dijo, ¿no? Tú eres un olivo silvestre y estás injertado en el olivo original, así que ni te creas lo más importante, porque al final ha prestado el reino, gentiles. El reino es de Dios. Pero miren, hay algo curioso acá. La humanidad quiere juzgar a Dios, pero no quieren ser juzgadas por Él. Estos líderes dicen, ese hombre, yo agarraría a todos estos agricultores malvados y los mataría y les daría otro. Pero ellos están siendo juzgados. Ellos mismos por su propia boca van a ser juzgados. Y esto es lo mismo que hace la humanidad. ¿Y a qué me refiero? Cuando hay desastres naturales, cuando mueren niños o pasan situaciones difíciles, ¿saben qué dice la humanidad? ¿Dónde está Dios? ¿Qué hace Dios que no ayuda? Pero cuando la humanidad es el que mata, el que abusa, el que provoca la maldad, ¿tú quién eres Dios para juzgarme? ¿Entienden, hermanos, cómo es el pecado en el ser humano? Y es verdad, podemos juzgar a ese hermano, a esa hermana, es posible. ¿Cómo es posible que haga eso? Pero cuando tú eres el que falla, cuando tú eres el que peca, cuando tú eres el que está mal, ¿tú quién eres para juzgarme? Así es, ¿o no, hermanos? Estos líderes, mire, estaban tan cegados. Y recuerda lo que dice Gálatas 6:7. ¿Saben? No se dejen engañar, dice Gálatas. ¿Sabes qué, hermano? Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Nunca te olvides esto. Siempre se cosecha. De Dios no te puedes burlar. De la justicia de Dios no te puedes burlar. Estos hombres no podían burlarse de Dios. Estos líderes religiosos. Miren cómo cambiaban la ley a su antojo. La ley que decía, ¿saben de los 10 mandamientos, hermanos? No matarás. ¿Y cuál era el complot? ¿Qué querían hacer con el hijo? ¿Cómo lo matamos? Oye, pero ¿no dice la ley no matarás? Sí, pero ¿qué? Nadie se puede burlar de la justicia de Dios. Cada uno siembra lo que cosecha. Y ellos cosecharon, hermanos, dolor, muerte. El pueblo de Israel, miren, después del año 70, cuando vino la peor destrucción, el que era antes de ser emperador, se llamaba Tito, era general, por meses sitió la ciudad. Estaban muriendo de hambre, la gente entre ellos hasta se mataban, hermanos, comían sus hijos, o sea, realmente era doloroso. Y desde el año 70 vivieron desterrados de su propia nación. Sufrieron una muerte cruel en todos los países, y especialmente en lo que conocemos como el Holocausto. ¿Recuerdan de todo lo que se ve en Europa? 6 millones de judíos. ¿Y por qué los mataron? Por ser judíos. Ellos mismos como que se ponen el juicio. Oh, mira, el dueño vendría y los mataría a todos. Sufrieron, hermanos.
Versículo 42. Entonces Jesús les preguntó. ¿Nunca leyeron en las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Miren, Jesús usa el Salmo 118, versículo 22 y 23, hablando esta historia del templo, y le voy a contar un poquito más adelante, pero todos ellos sabían que era Jesús. Hechos 4:11, Pedro usa lo mismo, miren, pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Y primera de Pedro 2:7 al 8 dice, así es, ustedes los que confían en él reconocen la honra que Dios le ha dado pero para ellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Y dice el versículo 8, además, él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. ¿Y tropiezan por qué? Pedro dice, porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Esta piedra tiene una historia con el templo. Recuerden que Salomón fue que construyó el templo y le demoró entre 7 y 8 años hacer el templo. ¿Sabían, hermanos? Ahí lo tenemos grabado, esto en Reyes, en el YouTube. Y ellos hacían lo siguiente. Dice que cada piedra tenía como un código, un número. Lo mandó a tallar o a pulir en unas canteras especiales, una roca especial, y lo iban trayendo uno por uno como un rompecabezas, ¿no? Los arquitectos, ingenieros ahí. Y dice un día que lanzaron esa piedra, la enviaron esa piedra y no encajaba con el edificio, porque recién estaban comenzando otras partes. Y agarraron y la tiraron la piedra. Esta piedra se han equivocado. Pero solo es que se habían adelantado la piedra angular. Pasó el tiempo, años, y después siguieron mandando las piedras y dijeron, oye, les falta una piedra, les falta la piedra angular. Y ellos dijeron, revisaron sus notas, ya lo enviamos. Y entonces todos dijeron, seguro debe ser esa piedra que nosotros rechazamos. Y cuando fueron a ver, estaba, dice, llena de pasto y todo cerrado, porque una piedra la habían olvidado. Y a esa historia, el Salmos, Pedro, inclusive Pablo lo usó en Corintios, que era Jesús. Esa piedra que lo rechazaron llegó a ser la piedra angular. Y es más, Jesús le dijo a Pedro, ¿recuerdan? Tú eres Pedro, tú eres Petros, y sobre esta Petra, sobre tu declaración, Pedro, sobre la Petra, ¿qué voy a plantar? Mi iglesia. O sea, Jesús es la piedra. Entonces, en Daniel capítulo 2, habla que esto es el final de los tiempos. No sé si ustedes conocen esta estatua que era cabeza de oro, pecho de plata, tronco de bronce y patas de hierro. ¿Conocen esto? Si no la conocen, está grabado en YouTube. Otra vez el Cherry, hermanos. Lean capítulo 2 y van a ver toda esta historia. Pero ¿quién es esa roca que destruye al final de los tiempos? Cristo. Cristo Jesús. O sea, miren, Jesús es la base y la piedra angular de nuestra fe, pero al mismo tiempo es la piedra de tropiezo y que hace caer a quién. Y no solo religiosos, yo diría religiones, ¿no? Porque algunas personas dicen, y todas las religiones conducen a Dios. ¿Han escuchado esta frase? Mentira, error, hay un solo camino, hay una sola verdad y el único que te puede dar la vida, ¿cómo se llama? Jesús. Y las demás religiones, mentira. ¿Cómo puedes decir mentira? Me estás ofendiendo, porque son mentiras. Porque la verdad excluye, la verdad no incluye. Jesús es la verdad y es excluyente a todas las demás religiones o religiosos. Y usted dirá, ¿a qué te refieres? Es como decir, hay un solo Efraín Medina. ¿Está bien? ¿Creen esa verdad? ¿Es absoluta? No, hay otro Efraín Medina en Centroamérica, es un profeta que sale. Pongan ahí Efraín Medina. Me hicieron, es moreno así que profetiza. ¿Y usted es ese? No, no soy, pues. Yo, en serio, vi en las redes sociales, es gracioso. Y decían, nosotros pensábamos que era ese Efraín Medina. No, 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 solo hay un Efraín Medina. Entonces, todos pensaban y decían, oh no, eso es la verdad porque hay muchas verdades. No, hay una sola verdad y eso yo. Absoluta.
Y Jesús es la verdad absoluta. Y entonces, ¿y los demás? Mentira. ¿Y son mentira? Sí, son mentira. Y esto es un tema de apologética y hay muchas formas de explicar por qué todas las religiones son mentira. ¿Por qué todas las religiones son un intento de alcanzar a Dios, pero no llegan a Dios? Y cuando viene Jesús, es la piedra de tropiezo también para los religiosos y las religiones. ¿Y cuál es esa piedra? Miren, Cristo era esta piedra angular y tiene tres connotaciones y lo vamos a estudiar rápidamente, porque es la base de la construcción, la piedra angular, la que les daba, miren, si no tenían esta piedra angular, la casa se iba para otro lado. Pero también era la piedra que sostenía en una esquina. Recuerden que no había columnas, no había fierros, no había estas cosas, ¿no? Construcciones antiguas. Sostiene el peso del edificio. Y esa era la piedra angular. Y la tercera connotación tenía que ver con la piedra central del arco, así como tienen acá, porque miren cómo no se cae y se sostiene. Era la piedra angular, o algunos dicen era la piedra también del coronamiento, o qué significa, la que remataba el edificio, la palabra o la piedra clave, porque en esos tiempos lo primero que hacía una persona era mirar la ciudad, desde la entrada, la puerta, la piedra principal, la piedra angular, la piedra que remata el edificio, la piedra que sostiene el edificio, la piedra que le da la correcta edificación. O sea, Jesús es eso. Y lo rechazaron. Ahora, 43. Les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se les dará a una nación que producirá, ¿qué dice? El fruto esperado. Porque ya Jesús en esta higuera, ¿se acuerdan esa parábola que agarró y tenía muchas hojas? Parecía que daba fruto, pero al final no dio fruto. Y le dio una nación. ¿Y cuál es esa nación? Nosotros, los gentiles. ¿Y qué espera de nosotros? Fruto. Fruto, hermanos. Miren, ya les he dicho muchas veces, el cristiano va a ser conocido por sus frutos. No por sus dones o talentos, por sus frutos. No ser religiosos más, sino frutos. Y estos hombres se quedaron muy enojados. Porque al final, perder a Jesús, hermanos, es perderlo todo. Versículo 44. Cualquiera que tropiece con esa piedra se hará pedazos y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Religiosos o religiones. 41. Cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron esa parábola, miren, se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos. Y ellos se dieron cuenta que eran los agricultores y su cara larga, como siempre. ¿Qué podían decir, pues, hermanos? Si Jesús les está diciendo, tú me quieres matar, yo sé lo que estás haciendo. 46, querían arrestarlo, pero tenían miedo de las multitudes que consideraban que Jesús era un profeta. Vamos a terminar con 4 conclusiones. Número 1, lo que hemos visto, aquel que cree y obedece los mandamientos de Jesús es un hijo de Dios. En cambio, aquel que cree y no obedece a Jesús es solo un religioso más, hermano. Un religioso más. Y recuerda que los religiosos no entrarán al reino de los cielos. Número 2. El ser humano caído y en pecado desea matar a Dios para intentar ser dueño del mundo que no le pertenece. Y número 3, que nos enseña este estudio. Jesús es la piedra sólida de nuestra fe. Es la piedra sólida que hace tropezar a las religiones y religiosos. Y el último que hemos visto, rechazar a Jesús es rechazar al único que puede darte vida eterna. Y perder la fe en Jesús es perderlo todo, hermano. Jesús es la única solución. Jesús es el único que puede otorgar vida eterna. Yo no sé si tú estás aquí como un religioso más,
como alguien que dice que cree, pero no obedece sus mandamientos. ¿Por qué no hoy le dice, Señor, no quiero ser religioso, no quiero vivir así, yo quiero realmente nacer de nuevo, yo quiero que transforme mi corazón, yo quiero imitarte a ti, que cuando me vean a mí, te vean a ti, Jesús. Que cuando yo hable, puedan ver cómo Jesús habla. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y oramos al Señor? Amado Jesús, estamos aquí reunidos una vez más, sin darnos cuenta, o quizás sí nos hemos dado cuenta, pero la religiosidad ha entrado a nuestras vidas y hemos permitido ser aquellas personas que creen en ti y que algún día tomaron su decisión de seguirte, pero hoy ya no se arrepienten, hoy siguen viviendo de la misma forma, hoy ya no imitan el estilo de vida de ti, amado Jesús. Perdónanos, Señor, si hoy nuestras palabras, nuestros gestos, nuestro cariño, nuestro afecto, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de tratar al prójimo, nuestra forma de alabarte, de adorarte, nuestra forma de ponerte en primer lugar, ya no es como un hijo de Dios, sino se ha vuelto pura religiosidad. Perdónanos, Señor, hoy. Realmente queremos ser hijos tuyos, realmente queremos ser perdonados, realmente, Señor, queremos reflejarte a ti. Y ayúdanos, Señor, a reflejarte a ti. Señor, transforma nuestros corazones a dar fruto, que nuestra vida dé fruto, que estemos conectados siempre contigo, Señor, porque separados de ti no podemos hacer nada. Muchísimas gracias una vez más por tu palabra y por estas parábolas, Señor, que también a nosotros nos hace ver nuestro estado espiritual, así como les hiciste ver el estado espiritual de estos líderes religiosos. Pero tu gracia esté con nosotros, Señor, porque tú perdonas. Si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y nos limpias de toda maldad, Señor. Límpianos hoy día. Perdónanos, restáuranos y ayúdanos a vivir para ti siempre. Pedimos esto en tu nombre, Jesús. Amén. Antes de